Buenas tardes a todos. Dios me los siga bendiciendo en esta tarde. Estamos contentos, felices de poder compartir con usted una vez más el consejo de la palabra de Dios. Estamos en medio de esta serie de Primera de Pedro. Hoy entramos al capítulo 4. En realidad, esta tarde vamos en el pasaje que nos ocupa hoy. Hay dos mini mensajes que son los que queremos compartir con ustedes. Dos mini mensajes en uno, en realidad. Así que esta tarde veremos estos dos mini mensajes. El primer mensaje cubre los versículos del 1 al 6 y Pedro nos recuerda la diferencia, la diferencia de quienes éramos y quienes somos ahora debido a Jesucristo, debido a la obra de Cristo en nosotros. Cuando Jesús en realidad interviene, invade en nuestra vida, ¿verdad? Comienza a producirse a cambios radicales, o debería por lo menos producirse esos cambios radicales. Ningún cristiano obviamente es perfecto, de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios en esta vida. Obviamente nadie es perfecto, pero la evidencia de la vida cristiana, la vida de ese cambio en la vida, se comienza a ver desde el momento en que Cristo hace esa intervención en nuestro corazón y comenzamos a vivir. Ningún cristiano obviamente será perfecto, ¿verdad? Hasta la venida de Cristo, pero eso no nos impide realmente el llegar a ser como Cristo, porque ese es realmente el plan primordial de Dios, que usted y yo lleguemos a ser como Cristo. En esta tarde, los versículos que nos ocupan es la primera porción es el versículo 1 al versículo 6 y luego el versículo 7, la segunda porción del versículo 7 al versículo 11. Déjeme darle lectura a lo que dice la palabra de Dios de los versículos 1 al 7 en este caso. Al 6, perdón, dice, por lo tanto, ya que Cristo en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Estos son los primeros 6 versículos que nos ocupan esta tarde. Y dado que el pasaje comienza con esta frase, por lo tanto, lo que significa es que debemos regresar para analizar un poquito, quizás, o para entender lo que viene aquí enfrente. Es regresar por lo menos al versículo 18 del capítulo 3 que tratamos la semana pasada. ¿Por qué dijimos esto? Dice, por lo tanto, tenemos que retroceder al versículo 18 para asegurarnos de mantener un contexto con lo que estamos hablando. Esto es importante. Dice el versículo, porque también Cristo murió una sola vez por el justo, versículo 18, capítulo 3, el justo por los injustos. Cristo murió, es lo que Pedro está diciendo, el sacrificio. Cristo ya murió por cada uno de nosotros, nosotros siendo injustos, el justo que murió por nosotros
Su sacrificio fue uno para siempre. Ya no hay más sacrificios aparte de Cristo. Entonces, eso es algo interesante sobre esto, porque la Biblia dice que nuestro Jesucristo nos llevó hacia Dios a través de su sacrificio en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo que dice el versículo 18. Algunos expertos, por ejemplo, cuando hablamos del sufrimiento y todo lo que ha pasado, por ejemplo, algunos expertos explican hoy que aproximadamente unos 200 millones de cristianos en el mundo enfrentan amenazas continuas, acoso en sus vidas como creyentes. Es más, algunos consideran que en el siglo XXI, por ejemplo, se ha martirizado a más creyentes que en todos los 19 siglos anteriores. Esto nos indica a nosotros que usted y yo vamos a vivir y seguimos viviendo en un tiempo difícil, tiempos difíciles. Es más, hay algo interesante en todo esto. Parece que cuando las cosas son más difíciles, parece que la iglesia se fortalece más. Y eso es verdad también en nuestra vida. Cuando usted y yo vivimos bajo sufrimiento, bajo dolor, bajo cualquier circunstancia adversa en la vida, por lo general, a veces nos aferramos más a Dios y la fe, la confianza va aumentando y los creyentes se van fortaleciendo. Y cuando vienen los días difíciles, los días más difíciles en la vida, hay ese poder. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, en este pasaje que nosotros tenemos en el día de hoy, hay varias cosas que Pedro nos recomienda y lo dice. Y esto está en contexto con lo que también el apóstol Pablo había dicho antes. Él dice que el pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque hay una verdad implícita aquí, es que la vida de un creyente es diferente de la vida o cómo vive la vida una persona incrédula. Ahora, ¿nos domina el pecado? Bueno, sí puede dominarnos el pecado si nosotros lo permitimos. Pero en realidad el versículo dice que el pecado ya no es nuestro amo, ya no nos puede controlar. ¿Y por qué no nos puede controlar? Debido a la obra y a que Cristo lo venció al pecado y la muerte en la cruz, y la victoria ya es de Él. Y si es de Él, también es de aquellos que creemos en Él. Entonces, él dice esto, que Cristo tiene ya la victoria sobre el pecado. Igual que usted y yo tenemos la victoria sobre el pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Obviamente que sí puede dominarnos si nosotros permitimos, si nosotros comenzamos a desvalorar lo que dice la palabra, a irnos en nuestro propio camino. Obviamente que nos puede controlar. Pero en realidad, bíblicamente dice que no es nuestro amo. Ahora, debemos armarnos y prepararnos para vencer y tener la victoria sobre el pecado, porque el castigo por el pecado ha sido pagado. Jesús ya lo venció. Poco de nosotros tampoco debemos hacerlo. Si Cristo lo venció, también usted y yo podemos vencerlo. Entonces Pedro va a decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Es importante que entiendan esto. Ya el pecado ya no puede dominarlos a ustedes. Es lo mismo que decía Pablo también. Pablo decía que ya no somos esclavos del pecado. Eso es importante como creyente. Entonces, la voluntad de Dios es que vivamos sin pecado como Jesús vivió sin pecado. Entonces, es un reto, es un desafío, pero también es una meta que cada creyente debemos tener en la vida para alejarnos de esas prácticas que no benefician la vida espiritual. Y Pedro continúa diciendo que no solo el pecado ya no debería dominarnos, sino que los malos deseos, las injurias, no nos pueden controlar. Primero porque ya hay una mente transformada.
Debe de haber una mente transformada. Recuerde que todo esto, el control del pecado o el control de nuestra mente, comienza en nuestra mente. Realmente somos lo que realmente nosotros pensamos. Entonces, una de las cosas es que dice Pedro que los malos deseos, la lujuria, no pueden controlar o no deberían controlar nuestra vida, porque somos ya personas que han sido transformadas. Por eso el apóstol Pablo hacía énfasis en el hecho de decir, transformados en vuestra mente. No os conforméis a este mundo, mas transformados en vuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Que nosotros debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios. Debemos de vivir la vida para hacer la voluntad de Dios. Y Pedro está diciendo claramente que vamos a vivir para cumplir los deseos de toda la forma de cómo viven los inconversos. Vas a tratar de complacer la forma de vida de los inconversos. Y Pedro dice, no, ya no estás sujeto a eso. Tú ya tienes la victoria aún sobre la lujuria, aún sobre esos deseos malignos, perversos que tratan de controlar tu alma, tu vida y tu mente. Entonces, hay un pasaje, por ejemplo, en el Antiguo Testamento donde Josué hablaba al pueblo, y creo que es uno de los últimos mensajes de Josué, este gran hombre de Dios, al pueblo de Israel. Y él le decía, hoy pueblo, escúcheme, ustedes tienen que decidir a quién sirven hoy. Si ustedes van a seguir quieren seguir sirviendo a los ídolos, sirviendo a los dioses, a paganos, al mundo perverso, dice, bueno, sirvan, pero dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Vamos a servir, vamos a hacer la voluntad, vamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Josué estaba insistiendo hacia el pueblo. Elijan en este día a quién van a servir. Si a los otros dioses o a Dios. Y ese mismo llamado, mi amado hermano, es para ti en esta tarde. Tienes que tomar una decisión. No podemos vivir en la vida sumergidos en los deseos de este mundo y en lo que este mundo dicta para nosotros. Más bien, como hijos nacidos de nuevo, debemos nosotros vivir para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Él, para vivir y sirviéndole a Él y amándole a Él y sirviendo a otras personas. Entonces, Pedro continúa y dice en esta carta que no podemos vivir como los gentiles. Ahora recuerde que los gentiles en este contexto se referían a los inconversos. Pero en cuestión de los seres humanos también en el Antiguo Testamento, a la antigüedad, los gentiles eran realmente todos nosotros, los que no somos hebreos, los que no somos judíos, somos gentiles. Éramos considerados gentiles, pero por raza, por práctica o lo que sea. Pero aquí en este contexto, el apóstol Pedro dice que, hablando de los gentiles, es la práctica de los inconversos, de las personas que no tienen a Cristo todavía como Señor y Salvador. Y aparentemente había algunos creyentes que profesaban creer en Cristo y proclamaban creer en Cristo, pero sus vidas, sus prácticas diarias parece como que no concordaba con lo que predicaban o con lo que enseñaban. Entonces Pedro va a decir ahí que no podemos vivir como los gentiles. Los gentiles tienen una forma diferente de vivir. El inconverso vive sin freno, vive desenfrenado, puede hacer lo que él quiere. Usted como creyente, usted y yo no podemos hacer lo que realmente nosotros querramos. Porque ya le pertenecemos a Jesucristo y es Cristo el que ha dictado la forma en cómo usted y yo debemos de vivir por tu bien, por el bien de la obra de Cristo y para la honra de Dios. El creyente deben de haber creyentes que vivamos diferente. Entonces, en alguna parte de la vida, usted y yo fuimos gentiles, somos gentiles, fuimos inconversos.
Pero el apóstol Pedro dice, hey, hay una gran diferencia entre la forma de vivir de una persona sin Dios y una persona con Dios, con Cristo. Entonces, Pedro va a tratar de que analicemos y veamos esa gran diferencia. Por eso incluso el apóstol Pablo decía en una ocasión, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El inconverso vive en el reino de las tinieblas. Y si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted fue trasladado, fue movido, fue removido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, debe de haber una gran diferencia en la forma como usted y yo vivimos en el día de hoy. El pecado ya no es tu amo, las concupiscencias ya no son tu amo, los deseos ya no son tu amo. Ahora podemos vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ya no tenemos que vivir por la voluntad de los gentiles. Ahora, la aplicación de este pasaje es muy sencilla. Sí, están impresos los que sufren. Debemos estar preparados mentalmente, físicamente, espiritualmente para poder afrontar y mantener una perspectiva adecuada hacia Dios durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Eso es interesante. En segundo lugar, el ser cristiano implica un cambio de vida, una ruptura entre la forma que vivíamos antes y la forma que vivimos hoy. Debe de haber un parteaguas ahí. Debe de haber una diferencia. No basado en tus propios esfuerzos, sino basado en la obra que Cristo debe de estar haciendo en usted. Usted no puede vivir la vida igual como vivíamos antes. Antes vivíamos desenfrenados, vivíamos una vida agradando al mundo y viviendo una vida agradándole a Satanás en realidad. Nuestra vida debe de haber cambiado por el sacrificio de Cristo en nosotros. Los cristianos siempre se van a destacar porque viven su vida como diferente y debido a esa relación con Jesucristo. La razón por la que usted y yo debemos o vivimos una vida diferente, no que seamos mejores que los demás, sino una vida diferente o con nueva perspectiva, nueva forma de pensar, nueva forma de percibir las cosas, nueva forma de percibir la vida cristiana, el servicio a Dios, el servicio a los demás, el caminar en Cristo, una nueva perspectiva. Y deberíamos de ser conocidos por esa forma diferente de pensar, según lo que Pedro nos está diciendo. ¿A quién pertenece, por ejemplo, la forma en que usted y yo vivimos? Es para traer gloria y honra a Dios, aquel que es el autor y consumador de nuestra vida y que tiene el dominio por los siglos de los siglos. Por último, Dios tendrá la última palabra con los incrédulos, dice el versículo que leímos. ¿Realmente no deberíamos preocuparnos por lo que va a pasar con los incrédulos? Sí, debemos preocuparnos. Nuestra preocupación no es si Dios va a hacer justicia o no justicia con ellos. Ese es el asunto de Dios y el inconverso. Nuestra preocupación debería de ser, como hijos de Dios, es preocuparnos que esos inconversos puedan venir a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Recuerdan que la semana pasada hablamos que la razón y mucha gente se burla de esto. ¿Y dónde está Cristo? ¿Por qué no ha regresado? Los dejó, los abandonó, no ha regresado, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, en el versículo que leímos la semana pasada, dice, la razón por la cual Jesucristo no regresa todavía. ¿Sabe cuál es? Es porque dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda. Todavía Cristo quiere que la gente que no ha comprendido
ofendido el amor suyo, pueda venir y conocerlo como Señor y Salvador. Esa es nuestra obra, ese es nuestro trabajo. Por eso en Marcos Jesús dijo, yo he venido para salvar vine a salvar al justo, no vine a salvar al justo, sino al injusto, a los pecadores. Porque dice que no hay ningún pecado que hayas cometido que sea demasiado grande para que Dios lo pueda perdonar. Porque Cristo no vino por los justos, vino por los injustos. Y usted y yo somos uno de esos injustos por los que Cristo vino a morir. Entonces, hay mucha gente todavía, quizás aquí en Yuma, quizás probablemente un 90% de la población o 70, 80% de la población de Yuma no conocen de Dios todavía. Así que hay un gran trabajo y esa es nuestra responsabilidad. Dios se va a encargar de lo demás. Usted y yo encarguémonos de llevar ese mensaje y ese es un imperativo. Dios lo ha llamado a usted, Dios lo ha encomendado, eso lo vimos en la clase de crecimiento la semana pasada, que Dios te ha escogido como ministro, te ha encomendado y te ha enviado, te ha llamado como ministro para proclamar ese mensaje de amor hacia la gente. El segundo porción y el segundo mini mensaje de esta tarde está basado en los versículos que siguen, versículos 7 al 11. Déjeme darle lectura. Y dice el versículo, ya que se acerca el final de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrio y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay varias cosas en este otro mini mensaje. Este pasaje nos ayuda a nosotros a comprender en nuestra vida, en nuestra conducta y cómo debemos vivir, escúcheme bien, la vida en vista de que Cristo va a regresar. Cómo usted y yo debemos vivir esa vida mientras esperamos o está la expectativa del regreso de Cristo. Ahora, Pedro les recuerda esto a los judíos, a los hebreos de ese tiempo, que están dispersos incluso porque están sufriendo persecución. Dice, tengan en cuenta que Jesús regresará. Tengan en cuenta, Él va a regresar. No entra en muchos detalles. Él dice, simplemente está por terminar todo esto. Él está por terminar. El fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Cuando yo pienso en el fin de las cosas que se terminan, se pueden terminar de dos maneras. Una, que Cristo puede regresar en el día de hoy, y otra cosa, como se terminan, es usted yéndose también, lo cual también es muy factible. Porque alguien dijo que la garantía de morir es estar vivo. Es la realidad. Entonces, estos versículos hablan de cuál debe de ser mi conducta mientras eso pasa, mientras viene, estamos en esa espera. Dice, recuerda a los creyentes que deben seguir esperando el regreso de Cristo. Y ahora dice, te preocupa cómo debemos vivir en vista de su regreso. ¿Cómo y ustedes debemos de vivir? Recordemos que ya Pedro, quienes les había dicho a estos creyentes que vivieran una vida santa, una vida separada, que fueran santos como Dios es santo, que fueran un buen testimonio. Todas estas cosas están envueltas en la manera en como usted y yo debemos esperar la segunda venida de Cristo. Y él habla de varias cosas. Una dice que debes de estar sobrio.
Sobrio es lo opuesto a lo ebrio. El ebrio no sabe qué es lo que viene ni qué es lo que está pasando a su alrededor. El sobrio es aquella persona que está a la expectativa, que está despierto, que, así como decía aquella parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Dice que habían, algunas de las vírgenes estaban esperando a la expectativa con petróleo en sus lámparas, listas para esperar al novio, mientras que otras no se prepararon en lo absoluto y hasta se durmieron. Entonces, una de las cosas importantes es que debemos de estar despiertos, alertas, con las disciplinas en vista de que de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mundo. Debemos de estar despiertos ante los eventos. Debemos de estar despiertos y sobrios haciendo el trabajo que Él nos ha encomendado, de llevar el mensaje a otras personas, de estar sobrios. Dice, y luego pasa por lo que deberíamos hacer en eso, es el propósito de la oración, dice, para que se mantengan orando a la expectativa y orando y accionando en la vida. Ahora, es bastante interesante, por ejemplo, que en este pasaje Pedro hable de la conducta en vista del sufrimiento y la persecución, y lo primero que nos hace saber es que debemos de estar sobrios en la mente recta para poder orar, para poder tener esa comunión, esa comunicación con nuestro Dios. Una persona sabia me dijo una vez que si quieres ver una medida de madurez en un cristiano, observa la forma o su vida de oración. Ahora, ese tiempo de oración, ese tiempo de calidad que pasamos con Dios, esa es una de las disciplinas requeridas en la palabra de Dios para todo creyente. Y continúa diciendo, dice que ante todo debemos ser diferentes en nuestro amor mutuo. Debemos amarnos los unos a los otros. En eso se perfecciona el amor, en que nos amamos los unos a los otros. Ahora, hay varias cosas aquí que son muy interesantes. Amarnos unos a los otros. Y dice, y ser hospitalarios. Sean hospitalarios unos con otros. Usamos nuestros dones espirituales los unos con los otros. Déjenme decir algo muy importante. Es interesante que Pedro nos diga que seamos hospitalarios como creyentes. En el contexto de la vida antigua, en los tiempos de Pedro y antes de Pedro, esto de la hospitalidad tenía un sentido un poco más amplio. Porque las personas viajaban de un lugar a otro y eran largas caminatas, algunos a pie, otros que tenían mejores posiciones en camellos o en caballos o en carreta, lo que fuera, pero eran largas distancias que se caminaban y a veces de un pueblo a otro les tomaba la noche o los agarraba la tarde, la noche, y había que buscar lugar donde vivir, donde dormir o descansar. Entonces, en ese contexto, Pedro dice, sean hospitalarios. Probablemente hoy quizás eso no tenga mucho sentido. Pero una de las cosas interesantes en cuanto a esto es que es probable que a muchos creyentes, algunas personas que andaban quizás huyendo, se movían de las áreas donde estaban siendo perseguidos y no tenían a dónde dormir. Entonces Pedro dice, hey, sean hospitalarios, recíbanlos. Y este realmente es un don de Dios también, es un don que Dios ha dado a ciertas personas. Pero esto es lo interesante. Cuando yo pienso hoy en el día acerca de lo que es ser hospitalario, yo pienso que cuando usted recibe o hospeda, por ejemplo, un grupo pequeño en su casa, usted está siendo hospitalario. Cuando usted hospeda a una familia, la invita a comer a su casa, usted está siendo hospitalario. Cuando usted invita, por ejemplo, al grupo de jóvenes, un grupo de niños que estén en su casa, vayan a su casa, usted es hospitalario. Entonces, hay muchas formas de cómo nosotros podemos hacer esto en el día de hoy. Y el versículo continúa diciendo, dice, ustedes han recibido un don.
Escúchenme bien, la semana pasada en la clase de crecimiento hablamos de que cada persona que ha nacido de nuevo, Dios le ha dado por lo menos uno o dos dones. Y Pedro va a decir, hey, esos dones que Dios te ha dado, quiero que los uses para ministrar, para ayudar, para bendecir a otros. Si tienes el don de misericordia, el don de servicio, el don de la enseñanza, cualquier don que Dios te ha dado con el propósito de beneficiar a la obra de Dios para usarlos para la honra y gloria de Dios. No es para tu beneficio, no es para mi beneficio los dones. Los dones que Dios nos ha dado, dones espirituales, es para beneficiar la obra y para la honra de Dios. Y esos dones son dados por Dios. Cada uno de ustedes que me está escuchando, usted tiene un don, o dos, o tres. La pregunta aquí, ¿cómo es que lo estás usando? ¿Estás siendo responsable con eso que Dios te ha dado? Así como el inconverso va a tener que dar cuenta a Dios por sus acciones y por su forma desenfrenada de la vida, usted y yo también en un día tenemos que estar en la presencia del Señor, donde vamos a dar cuenta de qué hicimos incluso con nuestros dones que nosotros tenemos. Si usted no sabe cuáles son los dones que tienes, yo te animo a que te inscribas en la clase que estamos teniendo. Por ejemplo, la próxima sesión de la clase de 301 que estamos teniendo, en específico vamos a hablar acerca de cómo saber cuáles son los dones que nosotros tenemos. Pero es importante que nosotros usemos esto para la obra de Dios, para bendecir a otros. El amor es aceptar a las personas. Por ejemplo, dice, ámense los unos a los otros. El amor es aceptar a las personas por lo que son, incluso si no es lo que quisieras que fueran. El amor perdona todas las cosas. No es crítico ni nos arrastra bajo otras cosas. Pero el punto es que nosotros debemos amar a las demás personas por el poder y el amor de Dios. Y él continúa diciendo que deberíamos ser, obviamente, hospitalarios en este sentido, pero el hecho de amarnos los unos a los otros es tan importante. Y esto no quiere decir de que dice que el amor cubre una multitud de pecados, ¿verdad? No quiere decir en realidad de que nosotros no vamos a exhortar. Si un hermano o amigo está en pecado, no lo vamos a exhortar a cambiar esa práctica. No quiere decir eso. Dice que el amor cubre una multitud de pecados. Significa en realidad de que por amor nosotros podemos tolerar a esa persona, por amor podemos seguirle amando, por amor nosotros podemos, aunque hable, piense diferente que usted y yo podemos seguirle ministrando por amor. Así como Cristo lo hizo con usted. Usted sabía que por el amor de Cristo es que usted pudo ser aceptado, usted pudo acercarse a Él por el amor de Él. Igual en relación con los demás. Pero lo que quiero terminar con esto es, si es necesario que haya esa ruptura entre la manera en cómo nosotros vivimos hoy, de la manera que Pedro dice, salgan desde esta forma de vivir como vivían los gentiles, ¿qué es lo que le impide hacer eso? ¿Por qué no puedes romper ese hábitos? Si no los puedes romper, hay dos cosas. Una, quizás no eres creyente. La otra, es posible que hayas perdido el gozo de tu salvación y sigues viviendo bajo tu propio camino. Pero lo puedes arreglar. La otra parte del mensaje que hemos hablado, usa todo lo que Dios te ha dado, los dones, talentos, para traer honra y gloria a Cristo. No honra y gloria a ti, honra y gloria a Cristo a través de todo aquello que te ha dado. Sea hospitalario, ama a los demás, sirve a los demás. Mira para tener una vida plena necesitas vivir de la manera como Pedro nos anima a que vivamos aquí. Una vida separada,
una vida diferente de la forma como vive el mundo actual. Que el Señor me lo bendiga. Gracias por permitir llegar a vuestros hogares. Que Dios siga añadiendo bendiciones a tu vida. Amén. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Gracias por mis hermanos. Te ruego, Dios, que cualquiera sea la necesidad o lo que esté pasando mis hermanos allá, Dios, oramos en el nombre de Jesús, que tú traigas esta convicción, Señor, a sus corazones de los cambios, los ajustes que hay que hacer en la vida, Señor, porque tú has establecido esto, tu manual, que es la palabra, nos tiene magnífica información de cómo debemos nosotros cambiar nuestro alrededor, pero bajo el poder de Cristo habitando en nosotros. Gracias por tu victoria en la cruz del pecado y de la muerte. Y esa victoria, Señor, ya la tenemos nosotros. Ayúdanos a vivir como tal, porque, Padre, sé que esa es tu voluntad, que cada creyente viva de una vida victoriosa, porque tú ya tienes la victoria. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Gracias. Amén.